en la misma ley lo contempla, que de pronto puedes hacer caza con cintillos en zonas cinegéticas. Entonces, pues bueno, de pronto es válido esta especie de pronto de grizzly, oso grizzly. Teníamos un tipo de oso grizzly en México, en la parte norte del país, en donde, pues bueno, por actividades de cacería, pues bueno, ya la llevaron a la extinción, ¿no? Desafortunadamente, y esto pues, para mí es una pena, ¿no? No hay mucho que decir de pronto de las especies extintas, más que, pues bueno, de pronto muchas de los cambios de uso de suelo que se dan en los ecosistemas, pues ha llevado a que muchas especies hoy en día pues ya no estén, ¿no? El día de hoy tenemos que comenzar ecosistemas. El rollo de los ecosistemas, bueno, ya habíamos puesto unas fechas de pronto para exponer la próxima semana. Al menos voy a ver 3 ecosistemas en una hora. Terminaríamos de ver ecosistemas con ustedes el próximo lunes. Una hora que me den para que yo termine mi tema y una hora para que ustedes puedan exponer y comenzar a exponer sus proyectos. ¿Quién va a comenzar a exponer? Ese mismo día les digo, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya como no sé si les había comentado a ustedes aquí, pero voy a cargar un espacio en Classroom para que de aquí al domingo puedan tener sus exposiciones ya cargadas, para que, pues bueno, el día lunes puedan exponer, y obviamente yo checar los temas antes, ¿no? No quiero sorpresas, y quiero que, bueno, las exposiciones se apeguen estrictamente a la secuencia que les di. Bueno, vamos a ver ecosistemas. Pregunta de examen, chavos. Esta es una pregunta de examen. El concepto de ecosistemas también obviamente es un concepto que podemos encontrar en la Conavio, en una de las páginas oficiales que en su momento les compartí. Conjunto de poblaciones y comunidades. Obviamente todas las especies que integran, tanto especies vegetales como animales, van a interactuar, va a haber relaciones obviamente en cada una de ellas y vamos a tener incluso procesos ecológicos, ¿no? Entonces es un concepto el cual ustedes pues elijan las palabras claves que tengan que elegir para que en su momento lo puedan definir. Creo que con ejemplos va a ser mucho más sencillo, obviamente, contextualizar este concepto de ecosistemas. Pregunta de examen, estimados, para que lo contemplen y lo consideren como dentro de su banco de conceptos que se tienen que echar a la bolsa. Obviamente, cada uno de estos procesos ecológicos, pues bueno, ustedes los han ido siguiendo desde la primaria, la secundaria, la preparatoria. Me queda claro que los ciclos del agua, pues seguramente fueron temas que ustedes en su momento expusieron y gastaron una gran cantidad de cartulinas para hacerlo de esa forma, ¿no? Ciclo de los nutrientes, obviamente, ciclo, flujos de energía dentro de los mismos ecosistemas y las sucesiones ecológicas, así como el ciclo del carbón, pues son obviamente parte de todos esos ciclos que vieron en ecología, en biología, en la primaria, en la secundaria. Y cada uno de estos procesos definitivamente están aquí. Hay un dato con el que vamos a arrancar, creo que el segundo parcial, es de que en los últimos 100 años hemos perdido el 50% de nuestros ecosistemas. Es un dato grave, es un dato que obviamente pues nos dice realmente cómo en los últimos 100 años hemos afectado esos ecosistemas, así como todos los procesos ecológicos que en ella están, así como todas las especies de flora y fauna que obviamente contienen esos ecosistemas, así como todas las especies extintas hoy en día que obviamente en su momento pertenecieron a estos ecosistemas, ¿no? Entonces, ya ahorita no hay opción, ya ahorita tenemos que respetarlos. El cambio de uso de suelo definitivamente ya no es una prioridad, aunque está en la ley y se permite, pero el seguir cambiando el uso del suelo de nuestros ecosistemas definitivamente nos va a llevar a que en algún momento esto se nos regrese en cuestiones sociales y económicas, así como el COVID, ¿no? Entonces, ya no podemos, señores, ya hay que levantar la mano, ya hay que expresarnos en esta situación para que obviamente los cambios de uso de suelo que no tengan una lógica, definitivamente echar para atrás esos proyectos. Creo, bueno, esto es a título personal, que hay una gran cantidad de zonas de cultivo que hoy en día no se utilizan
las cuales pueden ser aprovechadas para hacer cambios de uso de suelo y de pronto hacer ciertas actividades, ¿no? Pero ya de pronto hacer un cambio de uso de suelo dentro de un terreno forestal, creo que de pronto serían errores que vamos a seguir cometiendo, porque no creo que eso pare, ¿no? Tren Maya, el Dos Bocas, el proyecto de Santa Lucía, como muchos más en este país, como mucho más de diferentes gobiernos, como muchos más de diferentes empresarios, ¿no? Entonces ya no podemos hacerlo. Desafortunadamente va a continuar y creo que eso sería un error que seguiríamos cometiendo. Bueno, creo que me clavo de pronto en muchos temas. Hay una frase que de pronto me pirateé de Conavio, que de pronto se me hizo chida y dije, bueno, la voy a pegar. Yo no soy muy de pronto de copiar frases y mucho menos citarlas, pero esta se me hizo muy chingona, ¿no? Cuando uno jala una sola cosa, en la naturaleza se encuentra que esta está agarrada del resto del mundo, ¿no? Y si de pronto afectamos una especie, por más pequeña que ésta sea, definitivamente esa especie va a estar obviamente agarrada de una gran cantidad obviamente de especies, ¿no? Entonces creo que para este punto era pertinente ponerla, se me hizo chida, simple y sencillamente pues ahí está, ¿no? ¿Cuáles son, por qué México es un país megadiverso, estimados? Pregunta abierta. ¿Cuáles son las características físicas del por qué México es un país megadiverso? ¿Me podrían decir, por favor? Sí, profe. Yo tengo entendido que megadiversidad es un término para un conjunto de países que entre todos ellos juntan más del 70% de la flora y fauna y de los ecosistemas de todo el planeta. Muy buen dato, ¿no? Muy buen dato. ¿De dónde lo sacaste, Germán? La neta de Wikipedia. Bien, entonces, pero está chido. Bien, ¿y cuáles son los factores físicos que en su momento se correlacionan para que México sea un país megadiverso, estimados? Esto ya lo vimos. Su geología. Geología, ok, la geología, el medio físico, de pronto la geología tiene que ver con la megadiversidad, de acuerdo contigo. ¿Algún otro? Tiene 2 ecosistemas, obviamente, ¿no? Obviamente la flora y fauna obviamente la flora y fauna es derivado de pronto de esas características físicas que se correlacionan. Recuerden las características físicas, chavos, ya las vimos. ¿Cuáles son? La geología puede ser una, claro, ¿no? ¿Cuáles son las características físicas? El sur creo que es un ecosistema tropical, pero el del norte no recuerdo cuál es. Ok, el Neártico, dos bioregiones. Okay. Perfecto. Dos bioregiones, el Neártico y el Neotropical. El Neártico es el norte, el Neotropical es el sur. Muy bien. ¿Qué otro? Además de geología, 2 bioregiones. ¿Qué otro les llama la atención? Podemos correlacionar. Océanos aislados. Excelente, Ernesto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro, chavos? Por favor. Que cuenta con especies endémicas, ¿no? Tenemos una gran cantidad de endemismos. Muy bien, Ernesto. ¿Qué otros? Faltarían 2 que están correlacionados, estrechamente relacionados. ¿Cuáles son, señores? Principalmente también puede ser la ubicación de México respecto al Ecuador y eso involucra tanto la temperatura como, bueno, más bien involucra dentro de la temperatura y la altura que nos totalmente permite de acuerdo desde abajo hasta arribota. Totalmente de acuerdo contigo. Obviamente ya mencionaste al Ecuador, está perfecto. Obviamente la topografía, que obviamente son curvas de nivel desde 0 hasta arribota, como bien comentas, y a eso obviamente se le relacionan estrechamente los pisos térmicos y la temperatura. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Pues esto a grandes rasgos dice esa diapositiva, ¿no? No la voy a leer, básicamente esa diapositiva dice eso que ustedes acaban de anotar. Tenemos todos estos ecosistemas según Conavio, chavos. Obviamente son clasificaciones de ecosistemas según esa secretaría. La Conavio, nos vamos a pegar estrechamente a esa clasificación que ellos tienen, la cual es muy válida, ¿no? Bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, entre otros. Vamos a ver cada uno de ellos, algunas especies representativas y algunas características físicas
que hacen que ese ecosistema sea de valor, que tenga esa importancia que en su momento se van a mencionar. Este es un mapita en el cual vienen todos los ecosistemas del país. Obviamente, si se fijan, va a haber algunos ecosistemas que tienen extensiones muy amplias. Va a haber ecosistemas que tienen obviamente extensiones muy reducidas. Por lo tanto, es imperativo obviamente poderlos conservar, ¿no? Así como todos, obviamente cada uno de ellos tiene una distribución en la cual obviamente van a interactuar especies y va a haber obviamente ciclos, procesos biogeoquímicos, biogeológicos, abióticos, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es lo que me interesa que se aprendan ustedes para el examen? Sencillo, como todo lo que hemos visto hasta ahorita. El ecosistema, por ejemplo, matorrales, con su descripción. Es lo único que me interesa que se aprendan. Todo lo demás vamos a contextualizar. Y eso es lo que a mí me toca, contextualizar los ecosistemas, así como algunas características que de pronto puedan tener. ¿Sale? Repito, ¿qué es lo único que me interesa que se aprendan para el examen? Pues obviamente es el matorral, el ecosistema con su descripción. Es lo único que se tiene que aprender. ¿Sale? Vamos a comenzar con uno de los ecosistemas que a mí más me laten, el matorral. En México no hay desiertos. Tenemos zona de matorrales, tenemos zona de pastizales, según Conavio. Y me queda claro que obviamente la lógica de Conavio es de que si de pronto tenemos ecosistemas vivos, pues bueno, contrapone, digamos, al concepto de desierto, ¿no? Por aquí de pronto vienen unas superficies con obviamente datos actuales y porcentajes que de pronto no son tan interesantes. Creo que en una imagen, pues bueno, nos dice más que 1000 palabras. Esta es la distribución de la zona de matorrales en el país, centro-norte. Si de pronto les ha tocado viajar a la parte norte del país, seguramente les ha tocado ver esos espectaculares escenarios, los cuales están asociados a zona de matorrales. Si de pronto han viajado y han visitado Baja California, se van a dar cuenta que está rodeado totalmente de zonas de matorrales, lo que comúnmente se le llama zonas desérticas. ¿Sale? Centro-norte del país, ahí está la distribución. No vamos a, obviamente, nombrar los estados. Algunos, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, entre otros. ¿Sale? La temperatura promedio oscila entre 12 y 26 grados centígrados. Obviamente temperaturas extremas que pueden caer en la madrugada y que se elevan bastante a lo largo del día. Con precipitaciones pocas, 300 a 400 milímetros, prácticamente nada, ¿no? Esto asociado con clima, pues definitivamente va a asociar estos dos ecosistemas, que es matorrales y pastizales, que posteriormente lo vamos a ver. Altitudes hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Podemos tener este tipo de matorrales a 0 metros. En Baja California es muy común verlos. Si han ido a Los Cabos, a La Paz, a Ensenada, de pronto van a ver que pegado a las dunas costeras comienza un macizo de matorrales, corresponden totalmente a este tipo de ecosistemas. ¿Sale? Características físicas, chavos, que de pronto asocian a un ecosistema. Esta es la descripción que me interesa que se aprendan. Palabras claves, yo siempre me iría por palabras claves. Comunidades vegetales dominadas por arbustos de alturas inferiores a 4 metros. Yo nunca he visto un arbusto de 3 metros 90. Soy honesto. ¿Qué es un arbusto? Pues hay que preguntarle a San Google, ¿no? Arbusto. Y pues es esto que está aquí, ¿no? Son pequeños arbustitos, setos. Son totalmente diferentes, obviamente, a la vegetación, obviamente natural, a la vegetación de ecosistemas de matorrales. Pero básicamente los estoy, digamos que, contextualizando qué es un matorral, ¿no? Son propios de climas secos con lluvias escasas. Zonas frágiles que favorecen a la desertificación. Si tú de pronto retiras un matorral, probablemente ese matorral tiene hasta 150 años. Y debido a los climas que tienes, que son lluvias muy escasas y climas secos, definitivamente va a ser muy difícil que obviamente pueda volver a surgir esa vegetación en la zona, ¿no? Entonces, si hacemos un cambio de uso de suelo, difícilmente vamos a poderlo recuperar por una sucesión ecológica.
Puede darse en su momento, pero es muy difícil, ¿no? Los tipos de vegetación que hay asociados a matorrales, 1000, ¿no? Un semestre de la carrera de biología para aprendérselos y otro semestre para poderlos identificar en campo. Matorrales desérticos micrófilos, matorrales submontanos, matorrales arcocrasicaules, subtropicales, matorrales rosetifolios costeros. Hay que estar ahí para poder identificar las especies y de pronto poder asociarlo a algún tipo de matorral. Esto no es importante para ustedes. Así es como se van a ver, chavos, la zona de matorrales. Muy diferente a esto, ¿no? ¿Sale? Obviamente, si se fijan, son, digamos que ventanas hacia la zona de matorrales, en las cuales son planicies muy, muy extensas, con zonas montañosas, muy, muy escarpadas, en donde vamos a tener especies endémicas, solamente en esas zonas escarpadas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, pero si se fijan, vamos a tener estos escenarios de pronto bien chidos, ¿no? En donde vamos a tener, por ejemplo, aquí, bueno, está tapado, lo vamos a mandar enfrente para que se vea un poquito más grande, una yuca, por ejemplo, con una gran cantidad de matorrales por debajo. Decía la descripción, arbustos con alturas inferiores a 4 metros. Quiere decir que Conavio seguramente ha visto algún arbusto de ese tipo de 3,90 metros. Yo definitivamente nunca he visto uno tan alto, pero pues bueno, hay que respetar de pronto la definición de Conavio. Hay otros, obviamente, escenarios que de pronto están chidos, son estos, en donde va a haber, por ser climas secos, obviamente las modificaciones en la fauna, en la flora, van a estar presentes en las cactáceas. Entonces, si se fijan, va a haber componentes de matorrales con una gran cantidad de cactáceas en ese tipo de ecosistemas. Aquí nada más hacen falta los apaches y los vaqueros. Dime, Eduardo, a tus órdenes. Profe, ¿son carnegias esos de ahí? ¿Son qué? ¿Carnegias? Ay, desconozco el nombre científico, estimado. Carnesias. Creo que según yo son saguaros. Saguaros, así es, saguaros. ¿El nombre científico cuál sería? Vamos a preguntarle a San Google, ¿no? Gigante, creo. Saguaros, nombre científico. Nombre científico. No sé, desconozco el nombre científico del saguaro, pero aquí está, ¿no? Carnesias gigantea, sí, es exactamente eso, ¿no? Vamos a pegarlo ahí en el chat. Pero bueno, tu jefe, pues obviamente trabaja ahí, ¿no? ¿Tú los viste allá en La Paz, en Baja California? Es que ese es de Sonora. Y pues, no sé si conoce el pinacate, supongo que sí. Entonces, sí, es por esa zona que se encuentra esa especie. Ok. Ahí está. Carnesia gigantea. Bien, pues ahí está. Ya lo pegamos como agregado de... Muy bien, ¿no? Pues que el pinacate está bien chido, ¿no? Está bien chido el pinacate. Súper. Los cráteres. Lástima que no tenemos prácticas aquí, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya le pusimos nombre científico al saguaro. Perfecto. Pues bueno, también obviamente va a haber una gran cantidad de yucas. Te agradezco, estimado, la aportación. Está chido. Bien, la yuca de pronto, a mí me ha tocado verlas en algunos jardines aquí en área metropolitana de Guadalajara. De pronto, cuando vas a la parte norte, vas a ver una gran cantidad de ellas y vas a caminar kilómetros y va a haber una gran cantidad de esta especie de las yucas. De pronto, alguien, por cuestiones etnobotánicas, me tocó ver que alguien la consumía. Bueno, habrá que de pronto checar si es verdad. Pero el señor de pronto tenía problemas renales, de diabetes también, y de pronto lo logró controlar al estar tomando esta especie, ¿no? Entonces, de pronto puede ser, digamos, que algún beneficio etnobotánico que pueda tener. Sé que de allí sacan un polímero que utilizan para las hoy tan famosas y tan deseadas bolsas biodegradables. Un compañero de ustedes en industrial, en algún curso, en algún Ingetec, me explicaba que sacan un polímero y con ese polímero, pues bueno, esa base de la yuca, de esta especie que está en zona de matorrales, y en base a esa, pues bueno, es más fácil de pronto de biodegradar y es una de las
digamos que utilidades etnobotánicas que se pueda tener. Por ahí un señor me comentó que él la consumía y de pronto le había ayudado muchísimo para su diabetes y para su problema renal, obviamente con todas las precauciones que se deben de tener, ¿no? Bueno, matorrales estimados es ese tipo de ecosistema. Vamos a tener estas ANPs asociadas a ese tipo de ecosistema. ¿Por qué creen que tenga la máxima categoría de protección la mayoría de ellas? ¿Por qué creen? Tiene la máxima categoría, son reservas de la biosfera la mayoría de ellas. ¿Porque tienen especies endémicas de México? Porque va a tener alguna especie quizás representativa, obviamente, de interés científico para el país, ¿no? Y obviamente me queda claro, te agradezco, estimado, y me queda claro que de pronto si perdemos esas especies, difícilmente las vamos a poder obviamente recuperar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos a tener una gran cantidad de especies y ANPs con reservas de la biosfera para cada uno de ellos, ¿no? Fauna asociada, hay una gran cantidad de ello. Ojo, yo elegí algunas que me llamaron la atención. Obviamente esto está pegado a Conavio. De pronto, pues hay algunas de estas especies que vas a poderla encontrar en otro ecosistema. Si se fijan, creo que lo abrí en otra clase. Ya lo cerré. Ok. Vamos a Sierra Madre Occidental, eje neovolcánico transversal. Va a haber obviamente pasos de fauna, los cuales obviamente pues están asociados a Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico transversal, la Sierra Madre del Sur. Son zonas o son áreas en las que obviamente va a haber pasos de fauna importantes y obviamente mucha de la fauna que encontramos en un ecosistema es muy común que pueda estar en otro, ¿no? Hay unas que obviamente no se desplazan tanto, no tienen una distribución tan amplia. Aquí, por ejemplo, pues bueno, tenemos estos macizos, esta topografía que en su momento actúa como unos pasos de fauna importantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pecari tajacu, que es el jabalí de cuello blanco, de collar blanco, pues bueno, es una especie que va a ser, que la van a poder encontrar prácticamente en todo el país. Una especie muy temperamental, sobre todo cuando tiene crías, y de pronto te pega unas corretizas, ¿no? Son muy temperamentales, pero de pronto, pues son jabalíes que son parte de una cadena trófica, la cual obviamente, pues es importante. ¿Por qué? Porque en su momento da pie a que podamos encontrar grandes mamíferos en este caso, ¿no? Tigrillo, Leopardus wedi, gato montés, Lince rufus. Vamos a tener, por ejemplo, el mapache, Procyon lotor, asociado más a zonas de costa, porque de pronto pesca el mapache. Pero vamos a tener algunas especies endémicas como el berrendo, como el borrego cimarrón, asociado a esas zonas escarpadas, ¿sale? Como especies endémicas y especies en peligro de extinción, entre otros. De pronto yo aquí puse las que más me llaman la atención: grandes mamíferos, los felinos, puma con color, que tiene una distribución muy amplia, prácticamente en todo el país lo vamos a poder ver, borregos cimarrones, canis latrans, el vulpes macrotis, que es el zorro norteño, y pues bueno, como ya saben, si tenemos un coyote, pues a huevo, perdón, ¿se está grabando esto? No, a fuerzas tenemos que tener un correcaminos, ¿no? Y a mí me ha tocado ver correcaminos en Bosque de la Primavera, por ejemplo, ¿no? Y están bien chidos, ¿no? Pero, pues bueno, esto debido a que, pues obviamente hay corredores biológicos importantes a lo largo de todo el país, ¿no? Águilas reales, la aquila, caracaras, entre otras especies que de pronto, bueno, son representativas. Esta es una especie representativa. A mí en algún momento me tocó en una práctica cuando era estudiante a Monterrey, íbamos a ver unos campos cinegéticos en donde reproducían a propósito venado cola blanca para cuestiones cinegéticas, para cacería. Y eran ranchos muy grandes en donde tenían especies de venado para la cacería. De pronto es una actividad legal. Obviamente hay que conseguir los cintillos ante Semarnat. Y cuando íbamos en la carretera panamericana que iba hacia Nuevo León, pues mucha de la gente que les
repartieron tierras a los lados de la carretera panamericana, pues bueno, de pronto no tenían una actividad económica la cual los ayudara, digamos que a sobrevivir, y aprovechaban las especies. Me tocó ver que de pronto tenían águilas reales agarradas de una pata y vendiéndolas por bajo costo, ¿no? Como una gran cantidad de cactáceas. Eso les estoy hablando del 97, 98, por allá, ¿no? Espero que eso ya no esté sucediendo ahorita y que en su momento pues los gobiernos ya les hayan dado, digamos, que una actividad a esas gentes. En su momento pues sufrían y aprovechaban su entorno, ¿no? Servicios ambientales, pues bueno, ya saben, hemos visto muchísimos servicios ambientales. En este ecosistema los hay. Obviamente, pues es un sistema vivo, es un ecosistema que funciona, es un ecosistema con una gran cantidad de servicios ambientales, regulación, polinización, control biológico, hábitat, entre otros, ¿sale? Así como algunas actividades culturales asociadas a los pueblos originarios. La cultura wixárika puede ser una de ellas, ¿no? Bueno, continuamos. Bosques templados. Se les conoce también como bosques de coníferas, bosques de pino, bosques de cedro y tascate. Perdón. Bosques de encino, bosques mixtos de pino y encino. Estos son los nombres que de pronto pueden tener los bosques templados. Obviamente, cuando antepones un nombre al otro, quiere decir que hay mayor número de especies de esa que estás anteponiendo, ¿sale? Obviamente, bosque de la primavera correspondería a un bosque templado, en donde puede variar dependiendo de la ubicación del bosque, si hay más pinos que encinos o encinos que pinos, ¿no? Estos son los nombres que pueden recibir los bosques templados. Las distribuciones también es muy amplia. En la descripción, pues bueno, vamos a ver que, pues bueno, México es la capital de pinos y encinos del planeta, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características? La distribución, pues bueno, aquí está. Temperaturas promedio entre 2 y 23 grados centígrados, con precipitaciones promedio de entre 600 y 1000 milímetros. Altitudes de 2000 hasta 3400 metros. Ojo, a mí me ha tocado ver pinos y encinos a 800 metros sobre el nivel del mar en el Tuito. En esta zona del Tuito, a mí me ha tocado ver por esta brecha que va hacia Villa del Mar, pinos y encinos a 800 metros. Vamos a ver si de pura casualidad se ven algunas especies. No, aquí no se ven. Pero aquí hay una región en donde de pronto vas a ver pinos y encinos a 800 metros, lo cual obviamente, ya luego si quieren hablamos de qué características tiene esta región, que es la zona del Tuito, cerca de Puerto Vallarta, rumbo a la costa de Jalisco, costa norte. El Tuito y la zona de Talpa de Allende tiene características físicas que de pronto va a valer la pena que hablemos de ellas, porque hay unos bosques relictos que, bueno, luego lo hablamos para que más o menos vean qué características hay aquí y cómo de pronto vamos a ver pinos y encinos 800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y esto a mí me consta, obviamente, pues esta es descripción de Conavio y, pues bueno, hay que respetarla, ¿no? La descripción. Son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos. Creo que esa es la clave de pronto para poder identificar este ecosistema, ¿no? Acompañado obviamente por varias especies propias de climas templados, fríos. Por las altitudes, ya vimos que son obviamente pisos térmicos, de pronto puede haber climas templados, fríos, ¿no? México tiene el 50% de especies de pinos, 33% de encinos. El planeta, ¿no? Entonces, somos la capital de pinos y encinos. Asociado con incendios forestales, vean la vertiente del Pacífico, cómo está, ¿no? De pronto puede haber o puede detonar incendios forestales en esta región, ¿no? Por el tipo de ecosistema que es, ¿no? Por la gran cantidad de materia orgánica que de pronto se deposita en este tipo de ecosistemas, ¿sale? Ojo con eso, ¿no? Bueno,
ANPs, todas estas, algunas reservas de la biosfera, Bosque de la Primavera definitivamente va a estar en este tipo de ANPs y así es como lo ven, ¿no? Los que conocen el Bosque de la Primavera seguramente les ha tocado ver estos escenarios. Esto obviamente es el río de agua caliente con vegetación riparia, ruderales en su momento, epífitas, plantas y obviamente vegetación asociada de pronto a cuerpos de agua, ¿va? O alguno de estos escenarios, los que han ido en bicicleta, seguramente han visitado Bosque de la Primavera, una gran cantidad de materia orgánica depositada en el suelo, derivada de los encinos que de pronto pues, tienen una hoja caduca, ¿no? Se cae, que se deposita y eso de pronto puede detonar incendios forestales. Puede, obviamente hay mantenimiento en las ANPs, ¿no? Y bueno, pues obviamente también otra imagen en donde, pues bueno, vean la actividad que de pronto se está desarrollando allí, en donde vamos a encontrar especies obviamente de encino, las cuales de pronto son muy notorias por la cantidad de hojarasca que se deposita en el suelo, así como algunas especies de pino. Quiere decir que esta región o esta parte va a ser, es un bosque mixto de encino con pinos, ¿va? Seguramente va a ser una zona, bueno, desconozco dónde está ubicada, pero pudiera ser una zona reforestada, no creo, pero sobre todo de pinos, ¿no? Bien. Para algunos ecosistemas, de pronto los incendios forestales son benéficos, el exceso de ellos obviamente no lo es porque, pues bueno, se da una, digamos que una gran cantidad de los mismos provocados por actividades antropogénicas, pero de pronto algunos ecosistemas como los bosques templados, los bosques de encino, pino y encino, el fuego de pronto es benéfico para los pinos más que para el encino, ¿no? Pero luego hablamos de ello para no causar una controversia. Para ciertos ecosistemas, no para todos, el manejo del uso del fuego de pronto es benéfico. Alguna fauna asociada, Odocelus, que es el venado cola blanca, gavilán pecho rojo, Didelphis virginiana, Crotalus basiliscus, algunas especies asociadas a Bosque de la Primavera, algunas otras, de pronto armadillos, el tajacu, que es el Toxidea taxus, que es el tejón. De pronto vamos a poder encontrar sin ningún problema el Stenocereus pectinata, ya asociado de pronto a las zonas de costa, no pegado a costa, pero si se fijan, va a estar muy cerca de las vertientes del Pacífico, que es la costa, pues bueno, ya asociado a aquel lado, vamos a poder encontrar ya especies como el garrobo, por ejemplo, ¿no? Iguana negra, conocida, ¿no? Esto es fototrampeo dentro del Bosque de la Primavera, pues bueno, venado cola blanca, jabalí, puma con color. Yo hice un proyecto en prepa de plantar semillas de pino y sí crecía. ¿Puedes abrir tu micrófono, estimado Dylan? Sí, en la prepa me metí a un taller que llamaba... ¿Qué prepa estuviste, Dylan? Perdón, ¿qué prepa? En la 15, de UDG. Alma mater, vientos, ok. Y había un taller relacionado así de, como esta materia, pues. Teníamos que hacer un proyecto final de plantar, creo que eran, hacer crecer, pues, 10 semillas de pino, y si crecían, esas plantas las mandaban para el Bosque de la Primavera. Ah, qué chido. ¿Y cuál era la especie? ¿Qué pino era? ¿No te acuerdas? Ay, no me acuerdo bien, profe. Pinos o carpa, alguno de ellos. Ok. Estaba chido, ¿no? El proyecto de pronto, ¿no? ¿Y sí funcionó? Sí. Pues yo no logré todas las 10, pero unas 5 sí. Okay. Sí lo grabé. No, pues ya estabas dentro de, ¿no? Qué chingón, Dylan. Punto extra, por eso luego me acuerdas. Bueno, es mentira. No. Bueno, ahí está. Bueno, el fototrampeo. Obviamente grandes mamíferos, los felinos, obviamente, pues bueno, ya saben y les he comentado, he visto algunos estudios en donde la distribución de pronto de estos felinos son de hasta 40, 60 kilómetros de pronto, ¿no? Tienen una distribución muy amplia. Me queda claro que va a haber pocos individuos de puma con color en el Bosque de la Primavera, pero de pronto pues hacen sus visitas de pronto por esos pasos de fauna que pueda haber, ¿no?
El semestre pasado había bueno, cuando todavía era presencial, parece que fue hace mucho, ¿no? De pronto era para el equipo que les tocaba el Bosque de la Primavera, si le tomaban foto a un puma, pues bueno, era exentarlos el primer parcial a todo el equipo, ¿no? Nunca lo lograron, obviamente, ¿no? Pero, pues bueno, era de... ¿Mande, Diana? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. No, y obviamente tenían que tomársela como tipo selfie, ¿no? Era la idea. Pero sí, obviamente era parte, digamos, que de la motivación que se les daba a los chavos. Obviamente no lo lograban hacer. Pero bueno, sí hay especies de este tipo ahí. Por eso de pronto los peligros pueden ser mayores, aunque estas especies definitivamente nos huyen, ¿no? Esta es una especie del puma yaguarundi, una especie que a mí se me hace muy chida. Obviamente hay algunas otras especies asociadas a este ecosistema. Ya pegado a la costa, pues es el puma concolor, la pantera onca, el Lynx rufus, obviamente que es el gato montés, muy temperamentales, muy territoriales. Si estás en campo, es muy común de pronto que te persigan. No los ves, obviamente, van en la parte, digamos, alta o muy cercas, pero de pronto es muy común que sean un poco territoriales y de pronto te siga un Lynx rufus, ¿no? No te atacan, solamente pues te siguen, ¿no? De pronto tienen esa onda. Yo no me la creía hasta que de pronto me siguió uno, ¿no? Pero pues sí, obviamente te siguen, no te atacan, pero de pronto sí daría miedo encontrarse un gato montés de pronto de frente, ¿no? Esta especie a mí se me hace muy chida, es el puma yaguarundi. Es un fantasma, puma yaguarundi. Es una especie en peligro de extinción, la cual pues es muy difícil de pronto poderla ver de pronto en campo. De pronto el fototrampeo es bueno en ese sentido, ¿no? Pero es un fantasma, es de pronto una de esas especies que es difícil poderlas ver, ¿no? Este hermoso ejemplar de jaguarutí fue captado por una de las 8 cámaras trampa instalada por la CBC en un sector de la cordillera central del Valle del Cauca, entre los municipios de Palmira y Pradera. Las cámaras trampa son dispositivos que se activan con sensores de movimiento, permitiendo lograr... Bueno, pues es una especie de pronto que está bien chida. Si en algún momento la ven, la neta vale la pena ver un puma yaguarundi. Y de pronto es parte de lo chido de pronto de ser animalero y ver especies en campo, ¿no? Especie en peligro de extinción desafortunadamente, pues bueno, hay que cuidarlas si las vemos. Algunos servicios ambientales asociados a los bosques templados, 7, faltan 10 para que se termine la clase. Algunos servicios ambientales, pues bueno, en el caso de los bosques templados, pues bueno, algo que es importante de pronto por el tipo de suelo que tiene, su edafología y rocas, de pronto facilita muchísimo la infiltración de mantos acuíferos. Y obviamente es parte de los servicios ambientales que de pronto se dan. Sale también, obviamente, hay algunos otros, captura de dióxido de carbono, hábitat, flora, fauna, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto ya al menos ya sabemos qué onda. Selvas secas, pues bueno, no quiero cortar ecosistemas. Creo que nos va a llevar más tiempo de los 10 minutos. Yo creo que aquí lo dejamos. Continuamos con este ecosistema la próxima clase, chavos, si les parece bien. Ok, profe. Del video para verlo en el ratín, ya que me va a trabajar. ¿El video de cuál, Diego? ¿Están grabando la clase o qué onda? Manden el link del video, jaja, para verlo al ratín, ya que me va. ¿El link del Puma Yaguarundi o qué, Pex? Bueno, lo pego, Simón. Bien, si no les molesta, chavos, los veo, cámara, Diego, Simón, ahí está. Los veo la próxima clase, no quiero cortar, obviamente, ecosistemas, quiero explicarlos tal cual y con todo el tiempo necesario. Si de pronto tenemos que recorrer clases, sin ningún problema lo recorremos, ¿no? Entonces, nada más para ponerme de acuerdo con ustedes. Próxima clase ya deben de tener sus exposiciones cargadas de aquí al domingo. Tentativamente exponemos el día lunes, chavos, ¿sale? Obviamente la primera hora la voy a agarrar yo para terminar ecosistemas. La segunda hora ustedes exponen. ¿Quién comienza? Ese mismo día les digo, ¿no? Entonces,
Todos deben estar preparados, no se confíen. Así de sencillo, ¿no? Gracias a todos, buen fin de semana. Gracias por sus aportes, por estar aquí y aguantarme de pronto, ¿no? Que me clavo a veces en cosas que... Ande, del orden, dime. Profe, yo tengo una duda. Dime, Esteban. Dime. ¿Hay problemas si nos extendemos de más de 20 diapositivas? No, sin problema. Ah, ok, nada más era eso, porque a No, veces son era- como muchas especies. Pongo el número, pero sé que de pronto no se van a brincar a 60, 50, ¿no? Pero no, si te pasas, con unas cuantas más no pasa absolutamente nada esto.